Hola amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este su programa Fe Católica Viva. El día de hoy en el estudio tenemos a Monseñor Jorge de los Santos, quien es párroco de la parroquia La Ascensión en Denver, Colorado, y que nos visita hoy aquí en su programa Fe Católica Viva. Gracias, Monseñor. Gracias, Luis, gracias a todos ustedes por estar escuchando y viendo este programa en el que compartimos con mucho gusto esos temas de fe. Se me olvidó decir que tiene dos parroquias. También el Santo Rosario y además director espiritual de los movimientos y el Ministerio Hispano y lo que se agregue. Pero el paquete más grande es eso de la Ascensión. Sí, el paquete más grande, una parroquia muy grande y muy activa. Monseñor, el día de hoy vamos a hablar de un tema que quizá puede ser controversial a los ojos de muchos. Un tema complicado, dirán muchos. Hay quienes dicen de religión y política no hay que hablar. Esos temas ni se tratan. Platiquemos chistes, hablemos de tu casa, de mi casa, de la familia, de esto, de aquello, pero en fe y política ni nos metamos. ¿Por qué pensamos así? O sea, porque siempre en religión probablemente, y así como en política, vamos a tener puntos de vista diferentes. Imagínate que estoy con un católico con un protestante, nunca se van a poner de acuerdo y nos vamos a pelear, incluso a lo mejor hasta insultar y no nos vamos a poner de acuerdo. Lo mismo pasa en política. Quien es de la izquierda y quien es de la derecha se van a insultar y se van a patalear, pero nunca se van a poner de acuerdo. Total, nunca llegan a nada positivo. Es verdad. Por otro lado, Monseñor, estamos aquí en Estados Unidos, estamos en temporada de elecciones de medio término que se dicen, es decir, no se está eligiendo al presidente del país, pero sí hay elecciones de gobernador en casi todos los estados y muchas otras contiendas muy particulares. Senadores. Exacto. Y hoy queremos hablar sobre, como católicos, como cristianos, como hombres y mujeres de fe, ¿cuál debe ser nuestro rol, nuestra participación en la vida política, si es que debe haber alguna o no? En los ojos de muchos, fe y política no deben de mezclarse. La fe debe quedarse en la iglesia y en el templo, y la política se vive en los capitolios y en los palacios de gobierno, y esas dos cosas no deben de mezclarse. ¿Cuál es la perspectiva de la iglesia en este tema, de que nuestra fe influya en la vida política? Bueno, tiene mucho fondo esta pregunta. Primero que nada, debemos de ir hasta los orígenes de nuestra fe están en Jesucristo. Si somos cristianos, están en Jesucristo. Recordemos lo que Jesús dice a nosotros, sus discípulos, sus seguidores. Ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. Y también hace una comparación en el que dice, son como la levadura que fermenta la masa. De tal forma que la iglesia sostiene en su doctrina que la actividad principal del fiel laico, distingamos del clérigo, ¿no? El clérigo, está en la administración de la iglesia como templo y como institución. Un clérigo es un sacerdote como usted. Sacerdote, diácono, obispo. Sí. El laico, su función principal, no la única, pero principal, es en el mundo, en el mundo en el que vive. ¿Y quién es el laico? El laico es aquel fiel que pertenece a la iglesia y que, digamos así, diferenciándolo, que no pertenece al clero. O sea, como que los diáconos, sacerdotes, exacto, como tú y como todos los que nos están viendo. Entonces, esa es la misión. Nuestra misión no es tanto estar en la institución de la iglesia como templo, sino ser fermento, ser motivo de cristianización, de evangelización en la sociedad, en el mundo en el que está metido, en el mundo en el que vive. Esa es la misión verdadera del laico. Y quizá algunos confunden política con partidos. Y entonces sí, en ese sentido hay que es decir, todo fiel laico, todo ser humano tiene derecho a afiliarse con el partido que quiera, y es un asunto privado y personal, ¿no? Pero si bien la iglesia no hace política partidista, sí tiene que ver con temas sociales y políticos. Exacto, lo que la iglesia dice, el laico, el cristiano, tiene, incluso aún el clérigo, tiene un compromiso irrenunciable con la sociedad. Entonces, hablar de política es hablar del destino de la sociedad. Entonces, la sociedad es lo que a nosotros nos incumbe.
Una sociedad que tiene leyes injustas es una sociedad que va a la ruina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El católico, en este caso estamos hablando a los católicos y ojalá que también otras denominaciones cristianas donde compartimos mucho de nuestra fe, que nosotros tenemos la responsabilidad en estas palabras, de hacer de esta sociedad una sociedad más cristiana, o sea, una sociedad más conforme a los principios que nosotros creemos. Lógicamente, esto va a incluir, ¿quiénes son los que hacen las leyes? Los legisladores. ¿Y cómo llegan al poder los legisladores para hacer esas leyes? Porque nosotros los elegimos. Entonces, si yo quiero leyes de acuerdo a mí, a lo que yo creo que es bueno, a lo que mi fe me dice que es bueno, entonces yo debo de elegir personas que me representan eso. Es decir, cuando estoy llenando mi boleta electoral, cuando me meto a la casilla para votar, no puedo dejar mi fe afuera. No, mi fe tiene que venir conmigo y me ayuda, me debe de orientar a tomar las decisiones si estoy a favor de esta enmienda o si estoy a favor de este u otro candidato. Exacto, el candidato es el importante, independientemente del partido político. O sea, yo debo de analizar la posición del candidato, qué tanto comparte, conmigo, qué tanto está de acuerdo con el concepto que yo tengo de sociedad, qué tanto está de acuerdo con los principios que yo tengo. Entonces, si el candidato que esté más de acuerdo con mis principios, es por el que yo voy a votar, porque es el que mejor me va a representar. Claro. Dijo San Juan Pablo II, que por cierto, el día que estamos grabando este programa es el día de San Juan Pablo II, y es la primera vez que se celebra el día de San Juan Pablo. Santo, sí. Dijo San Juan Pablo II, que ruegue por nosotros: la verdadera santidad no significa alejarse del mundo, por el contrario, se cimienta en el esfuerzo por encarnar el Evangelio en la vida cotidiana, en la familia, en la escuela y el trabajo, y a través del involucramiento social y político. Exacto, ¿cómo podemos renunciar a la participación de los destinos de la sociedad cuando en esa sociedad vive mi familia, cuando en esta sociedad viven sus hijos, cuando el futuro de esa sociedad es lo que van a vivir los hijos? ¿Cómo no debo de intervenir en los destinos o en el formar o en el moldear a esta sociedad? Es por fuerza, debo de hacer algo. Y no solo yo y mi familia en sentido más egoísta quizás, sino desde el punto de vista cristiano, donde viven mis hermanos y mis hermanas, mis prójimos, todos los que son parte de esta ciudad, este estado, este país en el que yo vivo, pueden ser afectados por las políticas que promueva un u otro candidato. Sí, de hecho, un principio fundamental de la Iglesia es, en el sentido social, buscar el bien común. Ese es inalienable. Buscar el bien común es indispensable para el católico cristiano. Muy bien, monseñor. Me gustaría, en el segmento que sigue, que pudiésemos hablar de aquellas cosas concretas, aquellas preguntas que desde nuestra fe tenemos que hacerle a un candidato, aunque no se la hagamos personalmente, ¿no? Sino a la postura del candidato, que le preguntamos que pase un poco la tela de alambre, el cernir o el discernir, diríamos, para saber si realmente concuerda con lo que nosotros creemos. Así que no le cambien, volvemos en un par de minutitos. Esto es su programa Fe Católica Viva. La humanidad ha cometido graves errores. A las personas se les daba un trato inhumano, hasta se les mataba por tener la piel de otro color, por tener otras creencias religiosas, porque eran indeseados, desconocidos e indefensos. Pero con el tiempo estamos aprendiendo que todos somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, y que pasar por alto el valor de la vida, ya sea por odio o por indiferencia, es injusto.
que todos los seres humanos, sin importar su raza, su religión, sus capacidades o su etapa de desarrollo, tienen el derecho inalienable a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, el derecho de amar y ser amado. Apreciemos todos el valor de la vida humana, porque sabemos lo que es recibir un trato inhumano. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estoy conversando con Monseñor Jorge de los Santos sobre la fe y la política. Un tema difícil, un tema complicado, pero como siempre Monseñor Jorge lo presenta de manera sencilla y nos ayuda a todos a entenderlo con palabras que se hacen más nuestras y que lo podemos poner en práctica fácilmente. Antes de ir con usted, Monseñor, tengo aquí una frase, unas palabras del Papa Francisco. El Papa Francisco dijo así: la política es una de las formas más elevadas del amor. ¿Por qué? Porque lleva el bien común. Y una persona que, pudiendo hacerlo, no se involucra en política por el bien común, es egoísmo. O que se use la política para el bien propio, es corrupción. Dijo el Papa, se termina esta cita. Y los dos son pecados. Quien, pudiendo hacerlo, no se involucra, comete el pecado de egoísmo. Y de lo que llamamos generalmente omisión, ¿verdad? Sí, y el egoísmo es un pecado capital, ¿no? Es mamá de otros pecados. Y aquí tiene que ver, para los que estamos en Estados Unidos, el votar no es algo que se da simplemente porque soy ciudadano. Tengo que hacer un proceso de registrarme para votar y tengo que después hacer el hecho de votar. No solo eso, que quizá hay muchos que tienen la posibilidad de hacerse ciudadanos y no lo hacen. Entonces, todas estas cosas son parte de que pudiendo hacerlo no lo hace, está siendo muy egoísta. Para aquellos que también nos ven en México es un proceso similar, o sea, para poder votar también tienen que sacar la credencial federal de elector. Ciertamente. Pero quien no la saca no puede votar, entonces está haciendo pecado de omisión o está pecando de egoísmo. El Papa acertadamente dice lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, lo que hace unos momentos mencionaba. El hombre está hecho para vivir en sociedad. Y el hecho de vivir en sociedad tiene la obligación moral de buscar el bien común. Por eso es un acto de caridad, o sea, es un acto de amor, el acto de buscar el bien común, o sea, es todo lo contrario al egoísmo. Muchas personas buscamos el bien propio, ese es el egoísmo, nada más lo que me conviene a mí. Pero arriba, o sea, más elevado que ese bien hacia mí, está el bien de la comunidad, y es lo que todo católico, todo cristiano, todo fiel seguidor de Jesucristo tiene que buscar, el bien común. Y eso es, o sea, por eso es que nos invita a estar envueltos en política. Como tú decías, no es cuestión de partidos políticos, sino es cuestión de intervenir en el destino de la sociedad, en el destino del país en el que yo vivo. Decía el arzobispo Chapio, decía, la fe es un asunto personal, pero jamás es un asunto privado, decía. Y decía también, la religión y el Estado deben estar separados, pero la fe y la política no se pueden separar. Son dos cosas distintas, que a veces entendemos uno por lo otro, ¿no? Algunas preguntas que le debemos hacer a la posición de los candidatos. ¿Cuál es la posición de este candidato para proteger el derecho constitucional a la libertad religiosa? ¿Qué es esto y por qué esto es importante? Primero, bueno, esto está muy en el contexto de aquí de Estados Unidos, pero que también incluso lo podemos conectar con toda Latinoamérica, en forma especial con México. Recuerden la cristiada, ¿no? La libertad religiosa en México es un tema bien complicado. Sí. Todavía hoy en día. Y aquí debe de ser muy sentido. ¿Por qué? Porque los inmigrantes, los primeros, o sea, los pioneros, los que llaman los pioneros, los que llegaron aquí huyendo de los países europeos, la mayoría buscaba la libertad, y en muchos casos la libertad religiosa, o sea, la capacidad de poder ejercer o tener un culto o de darle culto a Dios sin ninguna, o sea, sin la restricción de
pues que ponían en forma externa. Y no solamente el dar culto, sino el practicar la fe que quiera. El practicar, o sea, y el creer, o sea, internamente, o sea, y no es cuestión solamente de libertad religiosa, es cuestión de libertad en general. O sea, libertad en general, o sea, pertenece es la esencia, pertenece a la esencia de la persona. Tan importante es que el mismo Dios respeta nuestra propia libertad. O sea, el mismo Dios respeta cuando incluso nosotros podemos actuar en contra de Dios mismo, pero si fue por un acto libre, Dios no lo va a impedir. Monseñor, póngame algún ejemplo. ¿Cómo puede un Estado o candidato o política de gobierno coartar o dificultar la práctica religiosa de una persona? ¿A qué nos referimos con eso? Vamos a hablar del caso concreto que estamos viviendo aquí en Estados Unidos, aunque hay muchos casos y aplicables en forma particular en otros países de Latinoamérica, pero el caso concreto de Estados Unidos. Para nosotros, el valor de la vida es importante. La vida está en las manos de Dios y no en las manos de los hombres. Por lo tanto, una de las posiciones fuertes de la Iglesia Católica aquí en Estados Unidos es pro vida. Y en muchos casos, concretamente, en contra del aborto. O sea, defender al más indefenso. Cuando el gobierno me obliga a pagar por medio de los impuestos que yo estoy aportando, y con mis impuestos me obliga a pagar que se cometa el asesinato de los niños no nacidos, de los bebés no nacidos, o sea, por medio del aborto, entonces ahí está actuando en contra de lo que yo creo, sin mi consentimiento, o sea, en contra de lo que yo creo y sin mi consentimiento, o sea, sin mi permiso siquiera. Ese es un caso concreto de coartar la libertad. Me impone normas que van en contra de lo que yo creo moralmente, incluso en lo que yo creo que es intrínsecamente perverso, y me las obliga a hacer. Y si no te multo, te hago algo. Sí, o sea, y me pone consecuencias que no tiene derecho a hacerlo, es lo que nosotros decimos. Entonces es bueno ver, el candidato por quien yo voy a votar, qué posición tiene ante la libertad que yo quiero que se me respete. Claro. No solo de culto, sino la práctica moral de mi fe. Otra pregunta, ¿cuál es la posición del candidato en la protección de la vida humana ante el aborto, desde su concepción hasta muerte natural? Sí, lo que decía, la Iglesia sostiene que la vida está en manos de Dios. Entonces, el único que define cuándo inicia y cuándo termina es Dios. Entonces aquí no debe de haber ninguna intervención de parte del hombre, especialmente en terminarla, ¿verdad? Porque el hombre no genera vida, pero sí está intentando truncarla por medio del aborto, por medio de la eutanasia. Ahí es donde debemos de respetar el campo que es el campo que le es propio a Dios. Es un tema realmente fundamental. ¿Para qué hablamos de economía? ¿Para qué hablamos de escuelas? ¿Para qué hablamos de salud si sin siquiera tenemos vida? Pues es un tema fundacional, dirían algunos, ¿no? No le cambien, nos queda un poco más para platicar en este tema de la fe y la política. Esto es Fe Católica Viva. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estoy conversando con Monseñor Jorge de los Santos sobre la política, sobre la fe y la política, sobre qué tiene que ver nuestra fe con nuestra posición política, qué tanta influencia nuestra fe puede y debe tener a la hora de tomar decisiones políticas, no política partidista, sino política que tiene que ver con el bien de la sociedad, con la construcción de una sociedad más justa, una sociedad donde se respete la vida humana, una sociedad donde cada persona tenga la libertad de vivir lo que esta persona cree sin interferencia de ninguna institución estatal. Gracias, Monseñor, de nuevo por estar aquí. Otra pregunta que podemos hacerle a nuestros candidatos es, ¿qué posición tiene sobre el tema de la educación? Porque sin duda y como inmigrantes es bien importante la educación de nuestros hijos. ¿Qué propuestas tiene este candidato para mejorar la educación de nuestros hijos? No solo eso, para permitirnos, para darnos la libertad de elegir a qué escuela queremos que vayan nuestros hijos. La Iglesia sostiene que los primeros educadores
y responsables de la educación son los padres, o sea, en los dos sentidos, ¿no? O sea, son los que primero empiezan a educar y son los que también deben de tener la capacidad de decidir qué clase de educación debe de llevar el hijo y no tanto la debe de imponer. Y entonces, ¿qué tal? O sea, estamos experimentando el fenómeno en todo el mundo, este es un fenómeno de todo el mundo, occidental estoy hablando, en el que prácticamente la fe ha sido expulsada de las escuelas, no se puede hablar. Entonces, ¿por qué? Si en un país, por ejemplo, como Estados Unidos, que es 95% cristiano, o sea, con raíces cristianas, no se puede hablar de Cristo en la iglesia, en la escuela. O que me vengan a imponer reformas educativas en las que no estoy de acuerdo. Esta reforma educativa, la educación sexual en los niños de la escuela primaria, ¿no? Que como anécdota, a ver si no me tomo mucho tiempo. La reforma educativa que quiere, o sea, que introdujeron en cuanto a la educación sexual para los niños, trae imágenes que uno dice, esto va en contra de la moral. Y para protestar, un grupo de padres de familia quisieron comprar una página en el New York Times, para protestar contra esta reforma de la educación sexual en las escuelas de los niños, mostrando las imágenes que ellos van a mostrar en los libros. ¿Sabes qué respondió el New York Times? No podemos, porque si publicamos esas imágenes nos cierran el periódico porque lo censuran. Dice, un periódico no lo puede mostrar, pero sí a los niños, sí. O sea, es lo que uno dice, debo de ver a quién voy a elegir para ver qué, en este punto concreto de la educación, qué clase de educación le van a dar a mi hijo. ¿Por qué? Porque me la van a imponer. Claro. En otro tema, estoy corriendo porque me faltan 2, 3 temas más. La Iglesia Católica ha estado siempre en la línea de frente de guerra en el tema de lucha contra la pobreza y de la justicia. Y muchos dicen que muchos no entienden esto y de repente dicen que la Iglesia haga algo por los pobres y todo este asunto. No se dan cuenta que, y siempre lo digo aquí, la institución caritativa más grande del mundo se llama Iglesia Católica. Ninguna otra tiene más hospitales, más orfanatos, más escuelas para niños pobres, más lugares donde se da comida, más nada. La más grande del mundo se llama Iglesia Católica. Ninguna otra institución del mundo cura o cuida a más enfermos en África, en India, en Estados Unidos, en México y en donde sea. Que no sean monjitas cuidándolos, sacerdotes, organizaciones caritativas. En Estados Unidos... Sí, y no solo curando, sino en situaciones en las que nadie más se metería. Sí. O sea, ¿quiénes están cuidando los de SIDA? Las monjitas, o los demás no. ¿Quiénes están cuidando los leprosos? Las monjitas, porque los demás no quieren meter las manos. Sí. Entonces, sí. Pero bueno, ¿qué posición tiene este candidato para ayudar a los más pobres, a los más necesitados de nuestra comunidad, a los hermanos más pequeños que tenemos? ¿Qué políticas se está proponiendo para acabar con la injusticia, con la pobreza que afecta tanto a muchas comunidades, también en este país? Sí, o sea, es una pregunta que nosotros nos debemos de hacer a nosotros mismos en cuanto a la posición que tiene el candidato. La justicia social, el ser más equitativos en el orden temporal de las cosas. Es algo primordial. De hecho, a partir del Vaticano II, la Iglesia Católica hizo una opción preferencial, no exclusiva, preferencial por los pobres. ¿Por qué? Porque son los que más necesitan. Hay que darle al que más necesita. Entonces, ¿este candidato va a ir en la misma línea? Otro tema, hoy en día es un tema nuevo de los últimos años. ¿Qué posición tiene este candidato sobre el tema del matrimonio? Algo que parecía tan obvio parece hoy ser complicado y parece hoy ponerse en duda si el matrimonio como institución a través de la cual se inaugura una familia, que es el lugar donde los hijos van a ser procreados y educados para el bien de la sociedad misma, si debe ser entre un hombre y una mujer o puede ser entre personas de mismo sexo.
Bueno, lógicamente esto tiene mucho fondo, este tema, pero en pocas palabras, ¿cuál es la posición de la Iglesia? La Iglesia simple y sencillamente trata de defender la identidad y la solidez de la familia. No es cuestión de que si personas del mismo sexo, atracción, no. Simple y sencillamente la Iglesia trata de defender la solidez de la familia, y la solidez de la familia está en el hombre y la mujer, el esposo y la esposa que procrean. Matrimonio, incluso discutí una vez con uno, dice, matrimonio viene de mater quiere decir madre, del que genera vida, y de ahí es donde se solidifica. Entonces darle esa solidez, porque si empezamos a confundir la idea de familia, la idea de matrimonio, o sea, la base de la sociedad es la familia, y la base de la familia es el matrimonio. Entonces, si confundimos el matrimonio, estamos arruinando todo. Por último, pero no menos importante, ¿cuál es la posición del candidato hacia políticas de inmigración que respeten y defiendan la dignidad de la persona humana, que promuevan una reforma integral a las leyes de inmigración, que reúna a las familias y todo este asunto? Es algo completamente de caridad y de sentido humano. Todos los seres humanos tenemos derecho a tener una vida mejor. Y si nacimos en un país, fue cosa circunstancial. Yo le dije una vez a una persona, tú no decidiste nacer aquí, fue algo circunstancial, pudiste haber nacido en África. Y a lo mejor tú pudiste haber tenido necesidad de venir aquí. Pero en el momento en que nosotros nos desplazamos como inmigrantes, debemos de tener las garantías que tiene todo ser humano, que se respeten esas garantías individuales de toda persona en su dignidad. Monseñor, para cerrar, parece obvio que no voy a encontrar ningún candidato que tenga todas estas. ¿Cómo le hago entonces? ¿Qué puedo hacer? O sea, dicen ahí, hay que buscar al mejor, y si no hay el mejor, el principio es el menos peor. Pero no dejemos de votar. Lo importante es votar, y lo importante realmente, que yo creo que el tema es, puedes votar por quien tú quieras, puedes elegir a quien tú consideres. Lo importante es que traigas a tu fe y que te hagas estas preguntas, que tu voto sea un voto de conciencia, que tu voto sea un voto informado, que tu voto sea un voto orientado por lo que crees, porque lo que crees es lo que vivimos en el día a día, y ya después la decisión que tú tomes será la correcta si lo hiciste en conciencia, en oración, poniendo tu fe en las preguntas ante el candidato. Gracias, Monseñor. Gracias a todos. Gracias a todos ustedes. Esto fue Fe Católica Viva. Recuerden darnos like a la página de Facebook de Fe Católica Viva, visitarnos en YouTube. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.